Desde que el ser humano comprendió que podía morir, el miedo necesitó una forma. Aquello que no se entendía se convirtió en algo que podía nombrarse. La oscuridad, la enfermedad, la noche, lo desconocido. Todo tomó rostro. Así nacieron los monstruos, no como criaturas externas, sino como ideas que aprendieron a habitar la mente humana. Antes de vivir en cuevas, bosques o sombras, los monstruos nacieron en el pensamiento. Porque el miedo no se esconde afuera. El miedo se proyecta. Y cuando una creencia es compartida, cuando una imagen se repite, cuando una historia se transmite, la mente le da forma. La emoción le da energía. Y la creencia le da vida. Esta es la historia real de los monstruos. No de los que acechan en la noche, sino de los que nacen cuando dejamos de comprender quiénes somos. El vampiro. El miedo a la muerte y a la pérdida de energía. El vampiro no nació como leyenda. Nació como miedo. En Europa del Este, durante épocas de plagas y hambrunas, los muertos no se descomponían como se esperaba. Las uñas parecían crecer, la piel se retraía, a veces, sangre salía por la boca. Sin conocimientos médicos, la explicación fue simple y aterradora: los muertos seguían vivos. Hoy sabemos que estos fenómenos eran procesos naturales de la descomposición. La retracción de la piel hace que uñas y dientes parezcan más largos. La sangre es resultado de gases internos. Pero en aquel tiempo, el miedo necesitaba una forma. Y esa forma fue el vampiro. Desde una visión tradicional y realista, el vampiro simboliza enfermedad y contagio. La sangre representa la vida. Cuando alguien enfermaba sin razón aparente, se creía que otro estaba robando su vitalidad. El vampiro encarna el temor a que la vida de uno dependa de la pérdida del otro. Un miedo profundo, vivir a costa de alguien más. Desde la visión esotérica, el vampiro no habita tumbas. Habita relaciones. Es la persona que no genera energía propia y necesita absorberla. No chupa sangre, chupa atención, chupa emoción, chupa vitalidad. Este tipo de vampirismo ocurre cuando hay desequilibrio energético: uno da demasiado, el otro solo recibe. En términos energéticos, la energía vital es la fuerza que sostiene el cuerpo, la emoción y la mente. Cuando alguien vive constantemente del drama, la culpa o el desgaste ajeno, se vuelve dependiente de esa energía. El vampiro moderno no duerme en ataúdes. Está en la queja constante, en la manipulación emocional, en la dependencia afectiva. Y lo más importante, el vampiro no es un monstruo nocturno. Es una relación desequilibrada que no ha sido consciente. Porque cuando alguien aprende a generar su propia energía, el vampiro deja de existir. El hombre lobo. El miedo a la parte animal del ser humano. El hombre lobo no nació de la fantasía. Nació del instinto y del miedo a perder el control. En zonas rurales, donde los ataques de animales salvajes eran frecuentes, la frontera entre humano y bestia era delgada. Cuando alguien atacaba sin razón aparente, cuando el comportamiento se volvía violento o errático, la explicación fue simple. No era una persona, era una bestia. Algunos padecían epilepsia, una condición neurológica que provoca convulsiones y estados alterados de conciencia. Otros tenían trastornos mentales, incomprendidos en su época. Y algunos presentaban hipertricosis, una condición genética que causa crecimiento excesivo de vello en el cuerpo. Sin comprensión científica, el miedo hizo el resto. Desde la visión tradicional, el hombre lobo simboliza la pérdida del control racional. La razón es la capacidad de pensar y regular impulsos. Cuando falla, emerge el instinto. Representa la violencia reprimida, emociones contenidas que, bajo estrés extremo, estallan. Rabia, miedo, frustración. La luna llena aparece como detonante porque coincide con cambios hormonales y alteraciones en los ciclos de sueño. Dormir mal afecta la regulación emocional, disminuye el autocontrol y aumenta la impulsividad. No es la luna la que transforma, es el cuerpo desregulado. Desde la visión esotérica, el hombre lobo es la sombra. La sombra es la parte instintiva, primitiva y emocional del ser humano que ha sido negada o reprimida. No es maldad, es energía no integrada. Cuando el instinto es rechazado, no desaparece. Se acumula. Y cuando encuentra una grieta, toma control. El hombre lobo no aparece en el bosque. Aparece cuando alguien deja de reconocerse completo. El verdadero peligro no es la bestia interior, es negarla. Porque cuando el instinto se comprende, se honra y se integra. La transformación deja de ser maldición y se convierte en conciencia. El fantasma. El miedo a lo no resuelto. El fantasma no nace de la muerte. Nace de lo que quedó pendiente. En culturas marcadas por guerras, epidemias y desapariciones, la muerte no siempre tuvo despedida. No hubo ritual, no hubo explicación, no hubo cierre, y la mente humana, incapaz de aceptar el vacío, buscó continuidad. Así nació el fantasma. Desde la visión tradicional, el fantasma representa el duelo no resuelto.
El duelo es el proceso emocional mediante el cual aceptamos una pérdida. Cuando ese proceso se interrumpe, la emoción no desaparece, permanece. La psicología lo llama residuo emocional, memorias cargadas de emoción que siguen activas en el inconsciente. No son recuerdos racionales, son sensaciones que se repiten. El trauma funciona igual. El cuerpo recuerda lo que la mente no pudo procesar. Desde la visión esotérica, el fantasma es una conciencia atrapada en un ciclo emocional. Una conciencia es la capacidad de percibirse a uno mismo. Cuando una emoción intensa no se integra, la energía queda fijada. El fantasma no busca asustar, busca ser reconocido. Aparece donde hubo dolor, culpa o amor inconcluso. No para dañar, sino para ser visto. Por eso los fantasmas no se van cuando se huye. Se van cuando se comprende. Porque el fantasma no habita la casa, habita la memoria. Y cuando la memoria sana, la presencia se disuelve. El zombi, el miedo a perder la conciencia. El zombi no nació del terror moderno. Nació del sometimiento. Su origen está en Haití, en tiempos de esclavitud. Personas despojadas de voluntad, identidad y decisión. Vivas, pero sin poder sobre sí mismas. El zombi no era un muerto que caminaba. Era alguien al que le habían quitado la conciencia. Desde la visión tradicional, el zombi simboliza la alienación. Alienación significa estar separado de uno mismo. Vivir sin cuestionar, sin decidir, sin presencia. Representa la pérdida del pensamiento crítico, la capacidad de analizar, reflexionar y elegir conscientemente. La vida automática es cuando el cuerpo actúa por rutina, pero la mente no está realmente ahí. Hoy, el zombi moderno no gime. Desplaza pantallas, repite patrones y sigue órdenes invisibles. Desde la visión esotérica, el zombi es el alma desconectada del propósito. El propósito es la dirección profunda que da sentido a la existencia. Cuando se pierde, la conciencia se apaga lentamente. El cuerpo sigue funcionando, el corazón late, pero la conciencia duerme. Esto ocurre cuando alguien vive desconectado de su esencia, sin presencia, sin intención, sin significado. El verdadero horror no es la muerte, es vivir sin estar despierto. Porque el zombi no camina en cementerios, camina entre multitudes, y despertar es el acto más revolucionario que existe. Demonios y entidades, el miedo a la mente humana. Antes de que existiera la psicología, todo impulso incomprensible necesitó una explicación externa. La ira súbita, el deseo prohibido, la locura, cuando la mente no entendía lo que ocurría dentro, lo proyectaba fuera. Así nacieron los demonios. Desde la visión tradicional, los demonios son proyecciones psicológicas. Una proyección es atribuir a algo externo lo que no se acepta internamente. Representan impulsos reprimidos, emociones y deseos que fueron negados por miedo o culpa. También simbolizan trastornos mentales, condiciones que alteran la percepción, el pensamiento y la conducta, y que durante siglos fueron interpretadas como posesión. El conflicto interno ocurre cuando partes opuestas de la mente chocan, sin poder integrarse. Desde la visión esotérica, los demonios son arquetipos del inconsciente colectivo. Un arquetipo es un patrón universal de energía y significado compartido por la humanidad. No son entidades que atacan al azar. Emergen cuando hay negación. Cuando una emoción es rechazada, cuando una parte del ser es condenada, esa energía busca forma. Y la forma que toma asusta. El demonio no entra desde afuera. Aparece desde adentro. No posee. Refleja lo que no se quiere ver, lo que no se ha aceptado, lo que aún no se ha integrado. Porque cuando la mente se observa sin miedo, el demonio pierde rostro, y lo que queda, es conciencia. La verdad final, los monstruos no se crean para asustar, se crean para explicar lo inexplicable. Cuando la ciencia avanza, los monstruos cambian de forma. Dejan de vivir en bosques, tumbas o sombras, y comienzan a habitar la mente. Nunca desaparecen, porque el miedo humano no se elimina. Se transforma. Cada vampiro es una relación desequilibrada. Cada hombre lobo, un instinto negado. Cada fantasma, una emoción no resuelta. Cada zombi, una conciencia dormida. Cada demonio, una parte rechazada. Los monstruos no nos persiguen, nos reflejan. Y el verdadero terror no es que existan, es reconocer que nacieron de nosotros. Reflexión final. Cuando integras lo que temes, el monstruo pierde poder. Cuando observas sin huir, la sombra se vuelve conciencia. No se trata de destruir al monstruo, sino de comprenderlo. Si este video resonó contigo, no lo compartas por miedo. Compártelo por conciencia. Déjame en los comentarios, ¿cuál de estos monstruos has reconocido en tu vida? Sígueme para continuar explorando la mente, la sombra y lo que realmente habita en lo invisible. Porque cuando te conoces, la oscuridad deja de ser amenaza y se convierte en guía.